Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura bíblica. Hoy día todavía estamos un día atrasados, pero estamos en el día 205, en segundo de Crónicas 26 al 28. Así que vamos a estar leyendo eso, vamos a estar viendo a Rey Usías, a Acaz, entre otros. Y también vamos a seguir con la iglesia en Primera a los Corintios, capítulo 14. Así que bien, los invito al capítulo 26, leyendo la Nueva Biblia de las Américas, hasta el 28, que dice así. Y todo el pueblo de Judá tomó a Usías, que tenía 16 años, y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías. Él edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. Usías hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho, y persistió en buscar a Dios durante los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. Salió y peleó contra los filisteos, y derribó la muralla de Gat, la muralla de Javnia y la muralla de Asdod. Además, edificó ciudades en la región de Asdod, y entre los filisteos. Dios lo ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal, y contra los meunitas. Los amonitas pagaron tributo a Usías, y su fama se divulgó hasta la frontera de Egipto, pues llegó a ser muy poderoso. Usías edificó torres en Jerusalén, en la puerta del ángulo, en la puerta del valle y en la esquina de la muralla, y las fortificó. Edificó también torres en el desierto y excavó muchas cisternas, porque tenía mucho ganado, tanto en las tierras bajas como en la llanura. También tenía labradores y viñadores en la región montañosa y en los campos fértiles, porque amaba la tierra. Usías tenía un ejército listo para la batalla, que salía al combate por divisiones conforme al número de su alistamiento, preparado por el escriba Jehiel y el oficial Maasías, bajo la dirección de Ananías, uno de los oficiales del rey. El número total de los jefes de familia, guerreros valientes, era de 2.600, y bajo su mando estaba un ejército poderoso de 307.500, que hacían la guerra con gran poder para ayudar al rey contra el enemigo. Usías proveyó, además, a todo el ejército de escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas para tirar piedras. Y en Jerusalén hizo máquinas de guerra inventadas por hombres hábiles para ponerlas en las torres y en las esquinas para arrojar flechas y grandes piedras. Por eso su fama extendió hasta muy lejos, porque fue ayudado en forma prodigiosa hasta que se hizo muy fuerte. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él, y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron al rey Usías, y le dijeron: no le corresponde a usted, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Salga del santuario, porque usted ha sido infiel, y no recibirá honra del Señor Dios. Pero Usías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira, y mientras estaba enojado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, y él tenía lepra en la frente, y lo hicieron salir de allí a toda prisa, y también él mismo se apresuró a salir, porque el Señor lo había herido. El rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó en su casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa del Señor. Y su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, los primeros y los postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Usías durmió con sus padres, y los sepultaron con sus padres, en el campo del cementerio que pertenecía a los reyes, porque dijeron: el leproso. Y su hijo Jotam reinó en su lugar. Segundo de Crónicas, capítulo 27. Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Jotam hizo lo recto ante los ojos del Señor,
conforme a todo lo que su padre Usías había hecho, pero no entró en el templo del Señor. Pero el pueblo seguía corrompiéndose. Jotam edificó la puerta superior de la casa del Señor y edificó extensamente en la muralla de Ofel. Edificó además ciudades en la región montañosa de Judá y edificó fortalezas y torres en los bosques. También peleó contra el rey de los amonitas y los venció. Y los amonitas le dieron aquel año 3,4 toneladas de plata, 10.000 coros, 2,2 millones de litros de trigo y 10.000 coros de cebada. Los amonitas le pagaron también lo mismo en el segundo y en el tercer año. Jotam se hizo poderoso, porque ordenó sus caminos delante del Señor su Dios. Los demás hechos de Jotam y todas sus guerras y sus obras están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. Jotam durmió con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, y su hijo Acaz reinó en su lugar. Segundo de Crónicas 28. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. Pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor como su padre David lo había hecho, sino que anduvo en los caminos de los reyes de Israel. También hizo imágenes fundidas para los Baales. Además quemó incienso en el valle de Ben Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los israelitas. Acaz sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los montes, y debajo de todo árbol frondoso, por lo cual el Señor su Dios lo entregó en manos del rey de los arameos, que lo derrotaron. Tomaron de él gran número de cautivos y los llevaron a Damasco. Y también él fue entregado en manos del rey de Israel, el cual lo hirió con gran mortandad. Porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá 120.000 en un día, todos hombres valientes, porque habían abandonado al Señor, Dios de sus padres. Y Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, y a Azricam, mayordomo de la casa, y a Elcana, segundo después del rey. Los israelitas se llevaron cautivos de sus hermanos a 200.000 mujeres, hijos e hijas, y tomaron también mucho botín de ellos, y se llevaron el botín a Samaria. Pero había allí un profeta del Señor llamado Obed, y éste salió al encuentro del ejército que venía a Samaria, y les dijo: porque el Señor, Dios de sus padres, estaba lleno de ira contra Judá, los ha entregado en sus manos, y ustedes los han matado con una furia que ha llegado hasta el cielo. Y ahora se proponen subyugar a los hijos de Judá y de Jerusalén, como sus esclavos y esclavas. ¿No tienen ciertamente transgresiones de parte de ustedes contra el Señor su Dios? Ahora pues, óiganme, y devuelvan a los cautivos que capturaron de sus hermanos, porque el furor de la ira del Señor está contra ustedes. Entonces algunos de los jefes de los hijos de Efraín, Azarías, hijo de Johanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasa, hijo de Adlai, se levantaron contra los que venían de la batalla, y les dijeron: no traigan aquí a los cautivos, porque se proponen traer sobre nosotros culpa contra el Señor, añadiendo a nuestros pecados y a nuestra culpa, porque nuestra culpa es grande, y el furor de su ira está contra Israel. Entonces los hombres armados dejaron a los cautivos y el botín delante de los oficiales y de toda la asamblea, y se levantaron los hombres que habían sido designados por nombre y tomaron a los cautivos, y del botín vistieron a todos los desnudos, y les dieron vestidos y sandalias. También les dieron de beber y de comer, y los ungieron, y a todos los débiles los condujeron en asnos y los llevaron a Jericó, ciudad de las palmeras, a sus hermanos. Entonces regresaron a Samaria. En aquel tiempo el rey Acaz envió a pedir ayuda a los reyes de Asiria, porque los edomitas habían venido de nuevo y atacado a Judá, y se habían llevado algunos cautivos. También los filisteos habían invadido las ciudades de las tierras bajas y del Negev de Judá, y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot y Soco con sus aldeas, Timna con sus aldeas, y Gimso con sus aldeas, y se establecieron allí, porque el Señor humilló a Judá a causa de Acaz, rey de Israel, pues él había permitido el desenfreno de Judá y fue muy infiel al Señor. Y vino contra él Tilgat-Pilneser, rey de Asiria, y lo afligió en vez de fortalecerlo.
pues Acaz había tomado una porción del tesoro de la casa del Señor, del palacio del rey y de los príncipes, y los había dado al rey de Asiria, pero no le sirvió de nada. Y en el tiempo de su angustia, este rey Acaz fue aún más infiel al Señor. Sacrificaba a los dioses de Damasco, que lo habían derrotado, y decía: por cuanto los dioses de los reyes de Aram los ayudaron, sacrificaré a ellos para que me ayuden. Pero ellos fueron su ruina y la de todo Israel. Además, cuando Acaz recogió los utensilios de la casa de Dios, hizo pedazos los utensilios de la casa de Dios, cerró las puertas de la casa del Señor, e hizo para sí altares en cada rincón de Jerusalén, en cada ciudad de Judá. Hizo lugares altos para quemar incienso a otros dioses, y provocó a ira al Señor, Dios de sus padres. Los demás hechos de Acaz y todos sus caminos, los primeros y los postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Acaz durmió con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pues no lo pusieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Su hijo Ezequías reinó en su lugar. Bien, entonces hasta acá con la lectura del Antiguo Testamento en Segundo de Crónicas, vemos al rey Usías primeramente, que se llenó de orgullo y que hizo la función que le correspondía a los sacerdotes, no que la que le correspondía al rey. Algo que no tenía que hacer, y al final Dios lo castiga con la lepra en ese mismo momento, cuando fue confrontado. En 1 Corintios 14 se va a ver el tema de la adoración, cómo tiene que hacerse la adoración en la iglesia, y el tema de que tiene que hacerse en orden, según el diseño de Dios. Así como veíamos que el rey tenía que hacerlo del rey y no lo del sacerdote, el culto en la iglesia también, obviamente no hablando de reyes, no hablando de sacerdotes, no de eso, pero sí tiene que hacerse bajo el mismo orden, el diseño, lo que Dios establece para la iglesia. Usías es una persona entonces que comenzó bien, que estaba en su mejor momento, y dice la Biblia que se hizo fuerte, pero en ese momento se enalteció, se cayó en este orgullo que lo terminó sepultando en su ruina. Y el Señor lo que da a la iglesia son dones, que es lo que se va a ver en el capítulo 14, en Primera los Corintios, y esos dones no son para que nos enaltezcamos de que yo tengo esta habilidad que el Señor me dio, estas capacidades para servirle, no son para enaltecernos, envanecernos, sino que son para servir al cuerpo, a los demás, al cuerpo de Cristo. Entonces, así como se ven todas estas funciones, reyes, profetas, levitas, sacerdotes, cada uno tiene que respetar su función, y cuando eso se cumple, lo que ocurría ahí con Israel es que era de bendición. Ahora lo que tiene que hacer la iglesia es, en esos dones que el Señor da, abundar en esos dones para la edificación de la iglesia. Lo contrario a la edificación, es decir, lo que no se está, cuando no se está buscando esto, sino que se están usando los dones para otras cosas, lo contrario a edificación es confusión. Y bueno, Dios no es Dios de confusión, sino que es Dios de paz. Así que acá, ahora con Esteban, voy a estar leyendo primera a los Corintios, capítulo 14. Así que dice así: procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora bien, hermanos, si yo veo a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré a menos de que les hable por medio de revelación, o de conocimiento, o de profecía, o de enseñanza? Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo, y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras,
seré para el que habla un extranjero, y para el que habla será, y el que habla será un extranjero para mí. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas pida en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción el que ocupa el lugar del que no tiene ese don? Puesto que no sabe lo que dices, porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros, antes que 10.000 palabras en lenguas. Hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. En la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré este pueblo, y aún así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos sin ese don, o que son incrédulos, no dirán que ustedes están locos, pero si todos profetizan, y entra un incrédulo, o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos, cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, pero todo se haga para edificación? Si alguien habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le he revelado algo, que calle el primero, porque todos pueden profetizar, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes o solo a ustedes ha llegado? Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. Por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar y no prohíban hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Bien, este es un texto complicado, es un capítulo que da para hablar mucho, acá solamente estamos leyéndolo, algunas reflexiones que se hacen en cuanto a la conexión al comienzo, pero lo dejamos hasta acá. La idea es que podamos seguir masticando estas cosas, si tienen dudas, por supuesto, plantearlas, y ahí podemos seguir conversando de esto. Por ahora, lo que corresponde es orar. Amado Padre, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos das, gracias por tu misericordia, porque nos puedes edificar, Señor. Ayúdanos a vivir en esa edificación y no en confusión, Señor, sino que buscando el crecimiento de la iglesia, Señor, y respetando también lo que tú tienes diseñado para cada uno, Señor, nadie menospreciando al otro, sino que todos buscando servir a los demás para exaltarte a ti. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, que Dios les bendiga. Un gran abrazo. Chao, chao.